Para entender lo que es la interpretación constitucional, se debe conocer o se debe entender qué significa interpretar. Interpretar es un razonamiento con el que se busca dar significado a un texto normativo, establecer la relación entre el texto y la relación concreta dentro de la cual deba ser aplicado. Es atribuir un significado a algo que no tenga. Es de vital importancia conocer la norma constitucional, establecer de manera clara su significado para de esta manera poder darle una aplicación justa para todo. Para la interpretación constitucional, las entidades del Estado, las cuales están autorizadas para hacer este tipo de interpretación, se basan de algunas técnicas, de algunos métodos y algunos principios. Todas las personas podemos interpretar la Constitución, pero las entidades encargadas para hacerlo en nuestro territorio colombiano es la Corte Constitucional, el Consejo del Estado, el Congreso de la República y los jueces de la jurisdicción ordinaria en ejercicio de sus funciones constitucionales. En este caso explicaré en qué consisten los principios para la interpretación constitucional. El primer principio, el principio de la unidad de la Constitución. Este principio nos dice básicamente que todas las normas dentro de la Constitución están unidas y que la interpretación de la Constitución debe darse de manera general como un todo. El principio de la concordancia práctica. Este principio consiste en que debe existir concordancia entre distintas normas constitucionales que protejan diferentes bienes jurídicos. No debe haber lugar a contradicciones entre las normas constitucionales, y cuando existe una tensión entre dos normas constitucionales hay que resolverlos optimizando o ponderando las mismas para que no siga existiendo este conflicto entre ellas. El principio de la corrección funcional. Este principio nos dice que no se debe interferir en el ámbito de las funciones propias de cada órgano del Estado, definida por la misma Constitución. Se debe respetar las distribuciones de funciones consagradas por la Constitución para conservarla por el equilibrio, y es el juez constitucional el que realiza la labor constitucional. Esto sin violar lo establecido por los órganos que están encargados de interpretar la Constitución. El principio de la eficacia integradora. Este principio está orientado a buscar la eficacia de las normas constitucionales, persiguiendo fines que realicen la mayor eficacia posible, y el producto de la interpretación debe integrarse, es decir, si la Corte Constitucional da una interpretación y la Corte Suprema da otra interpretación, debe haber un producto final. Integrar estos dos conceptos porque no debe existir tensión entre los órganos interpretadores en la Constitución entre el Estado colombiano. Principio de la fuerza normativa. Este principio nos dice que todo el ordenamiento jurídico debe interpretarse conforme a la Constitución, ya que establece a la Constitución como un todo y como norma jurídica suprema. El principio de indubio libertatis, o también conocido como favor libertatis. Este principio nos dice que en caso de duda, esta se resolverá a favor de la libertad del ser humano como garantía de la efectividad, vigencia de los derechos fundamentales o protección de la dignidad humana. Esta ha sido mi intervención en la importancia de la interpretación constitucional y la importancia de los principios mediante la interpretación constitucional.